Bueno, a nosotros nos correspondió los cocobacilos gram negativos aerobios facultativos y mi grupo está compuesto por Camilo Zamora y Karen Dayana Díaz, quienes habla David Sánchez. Eh, como como género de estos cocobacilos encontramos a Pasturela. Y de este género se derivan varias especies, la cual, pues solo las que encontramos subrayadas son las más patógenas para el ser humano. Bueno, encontramos que estos cocobacilos tienden a ser un poco pleomórficos. Eh, Estos microorganismos son inmóviles, anaerobios facultativos, presentan catalasa positiva, oxidasa positiva, presentan cápsula, no esporulan, son indol positivos y algunas especies son hemolíticas como Pasturella hemolítico. En la clasificación taxonómica encontramos que hace parte del dominio bacteria, el filo Proteobacteria, clase Grama Proteobacteria, orden Pasteurelalis, familia Pasteurelaceae y género Pasteurella. Eh, de esta se deriva una especie que se llama Pasteurella multosia, el cual es un cocobacilo gram negativo inmóvil. Presenta especies aerobias y anaerobias facultativas con con unos 37 grados para su incubación de 18 a 24 horas, depende el caso presuntivo. Este crece bien en medios de agar sangre, chocolate y Müller-Hinton, pero no vamos a encontrar evolución en un agar McConkey, eosinado azul de metileno, ni en otros medios selectivos diferenciales. Para el diagnóstico de esta especie, a partir de muestras clínicas, debemos emplear un cultivo en medio de agar sangre, como decía anteriormente, McConkey y a veces en algunas especies eosinada de azul de metileno. Eh, Presentan oxidasa y catalasa positiva, indol positivo y en agar chocolate también podemos generar este crecimiento. Como factor de virulencia, esta Pasturella multosia presenta cápsulas, cialidasa, hemaglutinina, fibra de adhesión a receptores en acetildiaglucosamina, neuramidasa, algunas porinas, y estas porinas son las que ayudan a que se ancle a un receptor intramembranal y ayude pues a ser más virulenta. También encontramos que esta especie produce una toxina dermonecrótica, una termolábil y presenta proteínas de membrana externa, como también lipopolisacáridos. Como manifestación clínica o cuadro clínico, el más frecuente en los pacientes es por una mordedura de animal, ya sea salvaje o doméstico, y presenta eritema, dolor, linfadenopatía regional, porque pues esta infección se va a producir en el sitio donde pues la especie que está infectada de esta bacteria pues ha mordido, ha presentado la lesión. También como caso clínico encontramos que el paciente va a sufrir una bacteremia y o infección respiratoria crónica. Depende del paciente, ya que pues afecta más a los inmunodeprimidos y a los pacientes con cirrosis. También encontramos infecciones intraabdominales, que estas van acompañadas de peritonitis. Eh, También encontramos perforaciones en las vísceras y abscesos intraabdominales, como también en infecciones quirúrgicas que no han sanado.
encontramos en esto, como decía anteriormente, varios serotipos, varias especies que representan como Pasteurella multocida serotipo A, que es frecuente en México y causa cólera aviar en grandes explotaciones de aves. Encontramos la multocida serotipo B, que es causante de la septicemia hemorrágica. La Pasteurella multocida serotipo B es saprófita en la región nasofaringea, pero cuando este se asocia a Bordetella causa rinitis atrófica junto a las otras toxinas que ellos mismos producen. Cabe resaltar que los cuadros clínicos empeoran también porque pues no se producen solo infecciones de este tipo de especies, sino también van a ser invadidas como por parte de los Staphylococcus y pues presentan más afecciones en los casos clínicos. Y por último encontramos la Pasteurella multocida de serotipo E, que, que es la causante de lesiones en el tracto respiratorio. Siguiente, por favor. Como para tratamiento por infección de Pasteurella multocida, encontramos penicilinas, tetraciclinas, cefalosporinas de segunda y tercera generación, quinolonas y clotrimazol. Eh, Vamos a encontrar también que la cloxacilina y la cefalosporina de primera generación van a ser un poco menos activas para este microorganismo cuando se ingieren por vía oral. También tenemos una alternativa por si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, y para este tratamiento en estos pacientes se recomienda las tetraciclinas, en especialmente la minociclina. En infecciones por mordeduras, encontramos que hay un tratamiento efectivo como en el que usamos la amoxicilina clavulánico, ya que pues estas infecciones se encuentran también asociadas a varios microorganismos como el Staphylococcus aureus y varios anaerobios. Entonces, pues esta combinación va a ayudar a mejorar este tipo de infecciones. Como parce, hablaremos también de la Pasteurella dogmatis. Es uno de los microorganismos es uno de los cocobacilos gram negativos más difícil de diferenciar, y este pertenece al reino de bacterias, a su filo Proteobacterias, clase Proteobacterias gamma, orden Pasteurellalis, familia Pasteurellacea, género Pasteurella, y la especie como tal es Pasteurella dogmatis. Como su factor de virulencia, también encontramos cápsula, cialida, hemaglutinina, fibra de adhesión, neuraminidasa, toxina dermonecrótica, toxina termolábil y proteínas de membrana externa. También, por último, encontramos lipopolisacáridos. Ya como venía diciendo, son los factores de virulencia que están relacionados al mismo género. Por lo tanto, su identificación va a ser algo similar. Como cuadro clínico encontramos septicemia, también encontramos algunas neumonías, y, y algo que siempre va a predominar en este género de Pasteurella es es una peritonitis, la inflamación de la región del peritón. En el diagnóstico encontramos que la Pasteurella dogmatis es poco frecuente, eh, es, 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 es poco decir que podemos identificar esta especie con sistemas bioquímicos que están basados en la microdilución. Son los que más o menos usamos en rutina en los laboratorios.
encontramos que este microorganismo produce catalasa positiva, oxidasa positiva, ureasa negativa y producción de aldol positiva. Estos son más los criterios que nos van a llevar a diagnosticarla en un paciente que presente el cuadro clínico anterior, ya que pues lo vamos a asociar de acuerdo a la, a la teoría vista. Como tratamiento para esta especie encontramos que presenta sensibilidad a todos los antimicrobianos. Eh, Hacemos el uso de betalactámicos, principalmente amoxiciclina clavulánico, que es el tipo de tratamiento más eficaz para cualquier tipo de infección realizada por este microorganismo. Bueno, como otra especie de cocobacilos aerobios facultativos, pues tenemos a Haemophilus spp, que son cocobacilos gram negativos, son pequeños, como ya lo dije, tienen forma de cocobacilos y tienden a ser pleomórficos. Pueden ser aerobios y anaerobios facultativos, pueden tener cápsula o no la pueden tener y no esporulan como tal. La clasificación taxonómica es Dominobacteria, Reino Eubacteria, Filo Proteobacteria. La clase es Gamma Proteobacteria. El orden es Pasteurellales. La familia es Pasteurelaceae y el género es Haemophilus. Como primera especie del género Haemophilus tenemos el Haemophilus influenzae, que es un bacilo gran negativo, es inmóvil, no es esporulado, puede ser aerobio o anaerobio facultativo. Eh, Dentro de las pruebas bioquímicas es catalasa y oxidasa positivo. Está presente en la microbiota de las mucosas de las vías respiratorias altas del ser humano. Como factores de virulencia, tenemos que posee una cápsula de fosfato polirribosa, la cual va a evitar la fagocitosis y va a invadir el tejido sanguíneo. Va a tener pilis y fimbrias, los cuales van a facilitar la adhesión a las células epiteliales, y también van a tener proteasas de inmunoglobulina A, las cuales pues van a hidrolizar la inmunoglobulina A. Igualmente van a facilitar la colonización de las mucosas luego de haber colonizado, y estas pueden llegar a causar infección local y posteriormente extenderse hacia los demás tejidos. Dentro de... Ah, gracias pues a la presencia de la cápsula de fosfato polirribosa, que fue la que mencioné de primeras, pues se han descrito seis tipos capsulares diferentes en cuanto a Haemophilus influenzae. Estos pues van a estar clasificados desde la A a la F, siendo el tipo B el que está asociado con la mayoría de infecciones virales, de infecciones invasivas en cuanto al humano. Entonces, las cepas también se puede clasificar de acuerdo a las cepas capsuladas y no capsuladas, que las no capsuladas pues no van a ser tipificadas y se van a denominar cepas no tipificables. En cuanto a, a, a los que el primer está presente en el ambiente y por ende su mecanismo de transmisión va a ser de persona a persona, a través de las vías respiratorias, por medio de gotas de saliva o secreciones respiratorias. Estas pues van a ingresar
al organismo a través de la vía nasofaringea, va a colonizar y va a permanecer y puede permanecer dentro del organismo durante varios meses y en algunos casos se va a hacer de forma sintomática. Entonces, como primer cuadro clínico que encontramos de Haemophilus influenzae va a ser del tipo B, el cual pues puede transmitirse mientras el organismo esté presente, aunque no exista una secreción nasal. La enfermedad puede ser transmisible dentro de las 24 y 48 horas después del inicio de tratamiento con los antibióticos. Eh, como tal, el cuadro de meningitis, pues va a ser una inflamación del líquido y las membranas de las meninges que pues van a estar rodeando el cerebro y la médula espinal. Esta es la manifestación más grave de la infección sistemática por Haemophilus influenzae B. Eh, es usual cuando se tiene antecedentes de infección de tracto respiratorio superior y es frecuente o se está ligada a la otitis media. La incidencia de esta enfermedad es de alrededor del 45 y el 48% y esto pues dice la literatura como tal que va aumentando con el transcurso de los años. Como segundo cuadro clínico tenemos la epiglotitis, que es la inflamación en la epiglotis, que la epiglotis es una pequeña tapa que reviste el cartílago de la tráquea como tal. Entonces, pues lo que hace Haemophilus influenzae es como llegar a este tejido y causar esta inflamación. Eh, este tipo de infección es por lo general aguda y aparece rara vez en lactantes. Es común en niños dentro del rango de edad de 2 a 7 años y presenta microabscesos como tal. Como tercer cuadro clínico tenemos la otitis media, que pues es una infección en el oído medio y se produce abruptamente y provoca hinchazón y enrojecimiento en el oído. Eh, estos, este tipo de cuadro clínico se va a ver presente y pues comúnmente entre los 6 meses y los 2 años de edad. Puede presentar dolor de oídos, exudación del oído externo, también el paciente puede tener fiebre y otros síntomas sistémicos. Esta es producida también por el tipo B de influenza. Como cuarto cuadro clínico tenemos la sinusitis. Eh, Otros microorganismos pueden llegar a causar sinusitis, sin embargo, Haemophilus influenzae es el principal agente etiológico de esta infección. En los casos de sinusitis agudas en adultos, tenemos que es responsable del 20 al 25% de los casos y en los niños es responsable del 36 al 40% de los casos. Como quinto cuadro clínico tenemos la celulitis. Esta es común en niños menores de 2 años y en raras ocasiones se puede ocasionar en adultos. La región que se compromete principalmente es la región de la mejilla, aunque también puede tener otras localizaciones como tal. Ahí en la imagen se puede ver cómo puede llegar a afectar este tipo de celulitis en los niños. Como sexto cuadro clínico tenemos una bacteremia. Esta es una manifestación frecuente caracterizada pues de Haemophilus influenzae de tipo B.
Algunos niños pueden presentar esto sin la necesidad de haber presentado meningitis. Como séptimo cuadro clínico tenemos la conjuntivitis. Esta se produce de manera aguda y contagiosa. También se le puede denominar ojo rojo, pues por lo que llega a causar en los ojos. Se producen brotes localizados de conjuntivitis aguda entre personas que pues, van a compartir toallas, pañuelos y otros objetos que pueden entrar en contacto directo con la piel de la cara o con los ojos como tal. Como cuadros clínicos de Haemophilus no tipificados, tenemos otitis aguda, sinusitis y neumonía. Para el diagnóstico de este microorganismo, pues lo primero es obtener la muestra mediante fluidos como la sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial y pleural. El diagnóstico presuntivo, pues se hace una tinción de Gram que nos arroja que son cocobacilos Gram negativos. Y posteriormente se realiza siembra en agar chocolate. También tenemos diagnósticos serológicos que básicamente se tienen que ver con la aglutinación en antisuero específico. Se pueden realizar pruebas bioquímicas y como lo dije al principio, pues vamos a tener oxidasa y catalasa positivo. También se realizan métodos moleculares que pues por medio de la PCR. Para el tratamiento de este microorganismo, pues tenemos el tratamiento inmediato con ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas. En este caso, pues sería la ceftriaxona. El tratamiento se da por 1 o 2 semanas hasta que los síntomas ya pues se hayan ido del organismo, del individuo como tal. Para infecciones por hemófilos no capsulares o no tipificados, tenemos como tratamiento con amoxicilina y acitromicina. También se puede prevenir este tipo de microorganismo mediante la vacuna DTaP IPV, que pues va a proteger a bebés de 2 a 18 meses de edad contra la enfermedad por Haemophilus influenza de tipo B, también para tétano, difteria, tosferina y polio. Pues para esta vacuna son 3 dosis y un refuerzo. Como se puede ver en la imagen inferior, la primera dosis de la vacuna se realiza a los 2 meses de edad, la segunda es a los 4 meses y la tercera es a los 6 meses de edad. El refuerzo se debe aplicar dentro de los 2 y los 15 meses de edad. Como segunda especie del género Haemophilus, tenemos a Haemophilus ducreyi. Este pues es un bacilo gram negativo extracelular, es inmóvil, por ende no tiene flagelos, no es esporulado, es un organismo anaerobio facultativo y pues es un patógeno exclusivo del humano, al cual pues le va a causar el chancroide, que pues ya más adelante explicaré esto. Los factores de virulencia que posee este microorganismo pues es la proteína A y las proteínas de membrana externa y la hemolicina. Eh, en cuanto a las proteínas de membrana externa, pues estas van a facilitar la unión de las proteínas a las células epiteliales y también va a permitir la unión a los queratinocitos y a los broblastos. La proteína A se va a adherir a la bronectina y a la vitronectina. Y la hemolicina pues va a realizar una hemólisis, una lisis en los glóbulos rojos. En cuanto al cuadro clínico, pues tenemos que va a producir el chancroide o también conocido como enfermedad de Ducrey, que pues esta es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual
pues que se va a transmitir por medio de relaciones sexuales en, con personas infectadas cuando no se utiliza el preservativo. Esta pues va a producir úlceras genitales dolorosas que se conocen como chancros blandos en este caso. Entonces pues en la imagen podemos ver, en las imágenes podemos observar las úlceras que van a salir en cuanto a la vagina o al pene. Los mecanismos de patogenia. No, en cuanto a la patogenia, tenemos que la vía de entrada pues es a través de las vías sexuales. El periodo de incubación es de 3 a 7 días. Es de 3 a 7 días. Después del periodo de incubación tenemos la formación de una protuberancia y posteriormente eh, tenemos la aparición de una úlcera. Acá podemos observar una imagen la cual pues va a explicar cómo es la patogénesis del chancroide. En cuanto a los sitios de aparición del chancro, pues tenemos que en hombres los lugares más comunes en los que va a aparecer el chancro es en el prepucio, detrás de la cabeza del pene o en el cuerpo del pene, en la propia cabeza del pene, en la abertura del pene o en el escroto. En cuanto a las mujeres, la ubicación pues más común de la aparición de estas úlceras sería en los labios externos de la vagina eh, o en los labios internos de la vagina, la zona entre los genitales, el ano o que sería la zona peritoneal y la parte interna de los muslos. En cuanto al diagnóstico, pues la muestra la vamos a obtener directamente de la úlcera o por medio de una biopsia. Eh, para un diagnóstico presuntivo, pues tenemos que la siembra la podemos hacer en diferentes agares, como lo son la siembra en agar Columbia o en agar chocolate o agar BHI. En cuanto a las pruebas bioquímicas, pues este es un microorganismo que es oxidasa y catalasa negativa y no va a fermentar ningún tipo de azúcares. Se pueden realizar diagnósticos serológicos mediante el uso de anticuerpos monoclonales para detectar hemófilos Ducrey en la secreción de las úlceras. Eh, podemos llegar a tener complicaciones dentro de las manifestaciones clínicas del chancro, que, que estas pueden ir variando en cuanto a pacientes inmunosuprimidos. Dentro de las complicaciones tenemos que incluyen fístulas uretrales, cicatrices en el prepucio del pene en los hombres que no están circuncidados y como lo decía anteriormente, pues si la persona está inmunosuprimida, esto puede llegar a afectar. Si tiene otras afecciones de transmisión sexual, como lo sería la sífilis, el VIH o el herpes, pues se tiene que tratar de manejar un tratamiento precoz, ya que pues estas manifestaciones, estas patologías pueden llegar a complicar el chancro blando. En personas con VIH, pues el chancroide puede llegar a tardar más tiempo en sanar. Para el tratamiento del chancroide, pues tenemos que Haemophilus, eh, tenemos que Haemophilus, tenemos que Haemophilus ducreyi es resistente a tetraciclinas y a penicilinas, entonces pues la infección se tiene que tratar con antibióticos como ceftriaxona y acitromicina. Cuando ya
hay inflamaciones grandes en los ganglios linfáticos, esto pues va a requerir un drenaje, y ya sea con una aguja, con masajes o con una cirugía local. Otro microorganismo que tenemos dentro del género Haemophilus es Haemophilus aegyptius. Es un cocobacilo, es una bacteria gram negativa. Su morfología es cocobacilo con forma de bastón alargado. Este pues va a estar viviendo en los revestimientos de células epiteliales humanas, en donde exhibe colonización y adherencia a las células epiteliales con grupos de cadenas de células alargadas. Se conocía anteriormente como bacilo de Koch-Weeks y va a causar conjuntivitis aguda purulenta. En cuanto a los factores de virulencia, tenemos que tiene una cápsula, también posee fimbrias y posee lipopolisacáridos. El cuadro clínico que este microorganismo puede llegar a generar es una conjuntivitis aguda o fiebre purpúrica brasileña. Esta última es una enfermedad que va a comenzar inicialmente con un episodio de conjuntivitis, y en cierto porcentaje de niños va a evolucionar hasta convertirse en una fiebre purpúrica. Se dice, pues se llama fiebre purpúrica brasileña porque la mayoría de los casos pues ha ocurrido, o bueno, se ha manifestado en Brasil. Los signos y síntomas que pues más frecuentemente se ven en esta patología son fiebre alta, repentina, también vómitos, náuseas y dolor abdominal. Después de esto, pues va a haber una aparición de erupción cutánea. El tratamiento se debe tener un tratamiento oportuno con antibióticos para detener la evolución de la enfermedad y reducir las probabilidades de muerte, pues debido a las altas temperaturas que puede llegar a alcanzar el paciente. Para el tratamiento tenemos cefalosporinas de tercera generación. Se puede utilizar cefotaxima, y en las cepas que no son capsuladas se utiliza ampicilina. Dentro del grupo de Agregativacter aprophilus, pues este es como un subgrupo en donde se encuentra Haemophilus aprophilus, Haemophilus paraprophilus, Haemophilus etnis y Actinobacillus actinomycetencomitas. Entonces, pues, Agregativacter aprophilus es un subgrupo en donde se incluyeron estos microorganismos que van a causar endocarditis infecciosa y neumonía. Están presentes en la cavidad bucal como parte de la microbiota normal de las vías respiratorias. Otros microorganismos del género Haemophilus que no son tan frecuentes, que pues es un microestar con infección respiratoria humano, y se ha detectado de manera esporádica en la endocarditis infecciosa y en la uretritis. Pues estos microorganismos no son tan usuales, por ende no se recalcan en estas posiciones. Bueno, ahora continuamos con Cartelella vaginalis. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos unos conceptos. Gram negativa, que son aquellas bacterias que no se tienen de azul oscuro o violeta por atención de gram. Gram variable, que son bacterias gram positivas. La prueba
TCOH, que es el procedimiento en el cual el hidróxido de potasio es utilizado para detectar los hongos. La citotoxina, que es una sustancia que tiene un efecto tóxico sobre determinadas células. Citotoxina hemolítica contribuye a la lesión e inflamación de las células huésped. Y un antibiograma, que es una prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad de una bacteria a un grupo de antibióticos. Bueno, es un bacilo que se implicado en la enfermedad denominada vaginosis bacteriana, que es caracterizada por un desequilibrio en la microbiota saprofita normal de la vagina con una disminución de Lactobacillus spp. La vaginosis bacteriana es una infección vaginal más frecuente en el mundo, constituyendo un problema de salud público por su asociación con la patología obstétrica y ginecológica y el riesgo significativo de adquirir infecciones por transmisión sexual. Esta infección es causada por una gran cantidad de bacterias anaerobias con predominio de Gardnerella vaginalis. Fue descubierta en 1953 por Leopold en el aislamiento de secreciones vaginales de mujeres con cervicitis. En 1955, Gardner y Duques visualizaron esta bacteria en secreciones vaginales de mujeres con vaginitis inespecíficas y la denominaron Haemophilus vaginales, por aislarse inicialmente solo en el agar en sangre. La asociaron con los requerimientos nutricionales a Haemophilus y posteriormente Gardnerella vaginalis fue relacionada con otros géneros de bacilos gram-positivos como Corynebacterium, Butyribacterium e incluso Lactobacillus. Finalmente fue clasificada como el nuevo género y único en su especie, que fue Gardnerella vaginalis. Este género se formó por haber encontrado diferencias muy significativas en el ADN con los géneros Haemophilus y Corynebacterium, y el nombre se le dio en honor a Gardner. En su taxonomía es de familia Bifidobacteriaceae, su género es Gardnerella, de especie Gardnerella vaginalis, son bacilos muy cortos de 0,1 a 1,5 micros de longitud, son plomórficos, móviles, no capsulados, no esporulados, sin pilis, sin fimbrias, sin flagelos y poseen una pared con 3 láminas. En su metabolismo son anaerobio-facultativas, forman una capa mucilaginosa, crecen mejor en un medio de tensión donde hay poco oxígeno, fermentadora, tiene catalasa negativa, oxidasa negativa, un pH de crecimiento de 6 a 7, una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. Glucosa positiva, maltosa positiva, lactosa, sacarosa, manitol negativo, indol negativo, oxígeno disminuido de 5 a 10% de dióxido de carbono, beta-hemólisis, ureasa negativa y hidrólisis de piruvato. En los factores de virulencia, bueno, pilis, hemocilina, vaginosina, sideroforos, mucinasas, fosfolipasa A2. Bueno, estos incluyen la producción de vaginolisina, que es una toxina citolisina dependiente del colesterol, que promueve la formación de un poro membranal a través de la unión de una proteína CD59, que esta proteína es la reguladora del sistema de complemento humano. Esta citolisina promueve la unión de Gardnerella vaginalis al tejido epitelial del hospedero. Una vez se logra como la dirección de la bacteria al hospedero, la formación de biopelícula es indispensable para su supervivencia. Para la formación de las biopelículas de Gardnerella vaginalis codifica la proteína sialidasa, que es una proteína que aumenta la producción de biopelículas a través de la actividad de la mucinasa. Aunque la vaginalisis se encuentra en mujeres embarazadas sanas y no embarazadas, la evidencia científica sugiere que uno de los mecanismos por el cual la vaginalisis promueve alteraciones de embarazo se relaciona con la liberación de proteasas y otras proteínas que ayudan a reducir la integridad del tapón cervical. Siguiente.
Bueno, en su epidemiología es una condición bastante prevalente que ocurre hasta en un 30% de la población. Esta es la causa más común de una afección vaginal que existe. Aproximadamente entre un 4 a un 15% de las adolescentes con vida sexual activa pueden cursar con estas enfermedades. En mujeres embarazadas se ha detectado una cifra del 25% y en mujeres con enfermedades de transmisión sexual entre un 30 y un 37%. Se encuentra en mujeres con vaginosis bacteriana, no presenta manifestaciones clínicas, se aísla de la vagina de mujeres sanas, es flora normal en niños y se asocia con bacterias anaerobias. Bueno, su puerta de entrada pues es vaginal. La vía de transmisión es por contacto sexual, objetos, duchas, toallas o trajes de baño. Su mecanismo de transmisión es contacto sexual o de persona a persona. Su diseminación es local y tiene un periodo de incubación de 7 a 10 días después de la inoculación. Su patología es una infección leve de la vagina y se desarrolla cuando en la vagina se produce un desequilibrio entre las bacterias como buenas y las bacterias malas, que son las nocivas, y estas que las que pueden provocar los problemas. Las diferencias que hay entre vaginitis y vaginosis es que vaginitis es el diagnóstico que se establece en las mujeres que manifiestan una secreción vaginal anormal, con sensación urente, una irritación o un prurito valvular. Y la vaginosis bacteriana es un tipo de inflamación vaginal causada por el crecimiento excesivo de bacterias que se encuentran naturalmente en la vagina o lo que altera el equilibrio natural. Me- la vaginitis infecciosa se encuentra la candidiasis, pues que la agente causal es Candida albicans, que es un hongo. Sus síntomas son prurito valvular, irritación, dispareunia, disuria externa. Su secreción es un flujo blanco escaso de apariencia grumosa con un eritema vulvovaginal. Tiene un pH de 4,5, un frotis fresco, leucocitos, micelos o pseudomicelos. Su tratamiento, pues, por vía vaginal, azoles como clorotimazol y vía oral el fluconazol de 150 miligramos con una sola dosis. En la tricomoniasis, el agente causal es Trichoma vaginalis. Sus síntomas son flujo abundante y purulento, un prurito valvular, disuria o tenesmo. Secreción es un flujo abundante, espumoso, amarillo o verdoso. Un pH vaginal de 5. Un frotis en leucocitos y protozoos periformes móviles y con flagelos. En su tratamiento está metronidazol o tinidazol. En la vaginosis bacteriana, la agente causal es la Gardnerella vaginalis. Sus síntomas son flujos con un olor como a pescado. Su secreción es un flujo moderado de color blanco a gris. Tiene un flujo homogéneo con viscosidad reducida y sin eritema. Un pH vaginal de 4,5. Un frotis frescos, polimorfonucleares, células claves, con ningún lactobacilo o solo algunos. Su tratamiento por vía oral, metronidazol, y vaginal es un gel metronidazol al 0,575% y clindamicina, que es una crema al 2% aplicado completo por 7 días. En las manifestaciones clínicas, bueno, tiene un flujo vaginal abundante, un olor feito, no se acompaña de dolor, no hay prurito, no hay fiebre, no hay un malestar en general, pues se transmite por actividad sexual y no afecta la uretra masculina. Mayormente incide entre la edad de 20 a 40 años.
En los signos y síntomas encontramos una inflamación de la vulva, una secreción blanca o grisácea, una disminución de la lubricación vaginal y un eritema valvular. En los síntomas, picazón en el área de la vagina, secreción vaginal blanca o amarilla, una presencia de dolor como pescado, relaciones sexuales dolorosas. Bueno, en el cuadro clínico, tiene flujo vaginal abundante, no se acompaña de dolor, un septicema postparto, hay abscesos vaginales, una bartolinitis, el metronidazol, que este medicamento se puede tomar por vía oral. El metronidazol también está disponible en forma de un gel tópico que se coloca en la vagina para reducir el riesgo de malestar estomacal, dolor abdominal o náuseas mientras se usa el medicamento. Se evita el alcohol, hay que evitar el alcohol durante el tratamiento, durante al menos unos días después. Clindamicina, que este es un medicamento que está disponible en forma de crema que se introduce en la vagina. La crema de clindamicina puede debilitar los condones de látex durante el tratamiento y durante al menos 3 días después de dejar de usar esta crema.